Vamos a conversar con el doctor Kurt Burmeo, miembro del equipo económico de Gana Perú. Doctor, muy buenos días, bienvenido a Radio Nacional. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, el ex ministro de Economía, Carranza, ha criticado también a la pensión 65, que es uno de los pilares de Gana Perú. El ex titular del MEF ha dicho que pensión 65 va a destruir el sistema previsional. Tan apocalíptico es el sistema que ustedes, la propuesta que ustedes proponen, ¿no? Bueno, lo tomo como de quien viene. En realidad el señor Carranza no precisamente se ha caracterizado por ser una persona con mucha sensibilidad social. Solamente le doy una referencia, ¿no? En la última conferencia anual de ejecutivos, él hizo una desagradable mención respecto a que el país no puede ser manejado por cocineros sino por ingenieros, ¿no? Entonces yo creo que ya me releva de comentarios. Además, a mí me gustaría que el señor Carranza, por ejemplo, que bienvenido a la campaña y está claro, digamos, por quién así está haciendo campaña, presente números, compruebe, o sea, que se corrobore efectivamente por dónde viene la destrucción, porque hasta donde yo sé, en principio, el programa Pensión 65, que es un programa claramente insignia de lo que es la inclusión social, en el sentido de que si la economía sigue creciendo, y es por eso que se establece un menú de políticas macroeconómicas razonables para que la economía pueda continuar incrementándose en términos de riqueza, pues crece la riqueza, crece la recaudación y comparte el incremento de la recaudación. Gradualmente, lo subrayo, gradualmente se implementará el programa Pensión 65, que se va a financiar íntegramente con recursos del Tesoro Público. No se va a tocar un centavo de los aportes nuestros al sistema privado de pensiones, y además el sistema privado de pensiones va a seguir coexistiendo con el sistema nacional de pensiones. O sea, no hay ningún cambio en la manera de cómo está establecido, de cómo funciona el sistema previsional. Nada de que ahora el sistema público se vuelve obligatorio y el privado voluntario. No, nada de eso. Continúan los dos sistemas tal y cual como está ahora. Entonces, subrayando, bueno, que el señor Carranza, por ejemplo, deje la parte declarativa y presente los números, y con números nos entendemos. Pero Pensión 65 también tiene una base de las sobreganancias mineras. No es tanto así. Mire, le explico. Cuando hablamos del financiamiento de todos nuestros programas sociales, todos los programas sociales tienen un costo del 3%, un equivalente a 3% del Producto Bruto Interno, en el caso más extremo. Pero nadie está diciendo, a nadie se le ocurriría pensar que desde el primer mes, en el caso de que el señor Ollanta Humala sea elegido, pues se va a aplicar al 100% todos los programas sociales. Esto va a ser una implementación gradual, porque tan importante como el tema de la inclusión social a través de programas sociales, no solo asistencialistas, sino también que van por el ámbito productivo, tiene que ir de la mano con el equilibrio en las finanzas públicas. El señor Carranza sabe perfectamente, porque él me reemplazó en el cargo cuando yo dejé el viceministerio de Hacienda, que cuando uno pasa por economía y finanzas sabe perfectamente qué tan importante es el manejo responsable de las finanzas públicas. Y entonces, en realidad, yo tomo sus declaraciones como de quien viene. Bienvenido a la campaña a favor de la señora Keiko Fujimori. Lo que pasa es que hay mucha gente que, bajo el rótulo de analistas, en realidad critican, pero no muestran un solo número. El tema es discutir en términos de los números, y ahora sí, dicho sea de paso, por el lado de Gana Perú, nos va a interesar mucho entrar en una discusión técnica con los responsables de esta parte de Fuerza 2011, porque ahora sí es momento de contrastar ideas y saber, bueno, por dónde está la solidez técnica de los planteamientos. Yo creo que es hora de hacer eso para que los electores pues voten debidamente informados. Queremos aprovechar su presencia. Hoy en día un matutino publica el Ollantagás. El tema es cómo se va a financiar, cómo se lograría rebajar el gas, que de hecho todos coinciden en que es demasiado caro en el país, está sobre los 30, 34, 36 inclusive, y ustedes han mencionado por lo menos alguna cifra de 12 a 18 soles. ¿Cómo hacer y cómo se haría la rebaja? A ver, le explico. En realidad la propuesta tiene un eje fundamental, y es: sí es factible, sí es posible que el costo de combustible para las familias pueda reducirse. ¿Cómo? Aquí, cuando hablamos de lo que es el uso de gas, estamos hablando de gas licuado.
El gas licuado evidentemente tiene márgenes para reducirse. ¿Por qué? Porque el precio del gas importado que se toma como referencia para el cálculo del precio interno es el precio de paridad de importación. Y ese, si nosotros variamos el referente de cálculo, es decir, no consideramos el precio de paridad de importación, sino consideramos un precio alternativamente bajo, que es el precio interno, sí podría conducirse eventualmente a algún nivel de reducción en el precio del gas licuado, que es el gas en balones, el gas envasado. Sin embargo, cuando se hace la referencia que es posible que el gas pueda llegar alrededor de 12 soles, en realidad la referencia es sobre el gas natural, es decir, el sucedáneo del gas licuado, que es el gas natural, sí podría llegar a un precio aproximado de esa magnitud. Aquí lo que importa es básicamente demostrar que sí es posible, sobre todo considerando, digamos, elementos técnicos, algún nivel de reducción en el precio del gas licuado y tener una alternativa, en este caso en la forma de gas natural, mucho más barata, que puede estar alrededor de los 12 soles. Yo siempre pongo un ejemplo, o en todo caso me interesa plantear un ejemplo de referencia para que la gente entienda. Hay mucha gente que dice que no se puede hacer nada, que esto es una fatalidad, que hay que estar cruzado de brazos. Voy a poner el mismo ejemplo que en algún momento, por ejemplo, inclusive el señor Humala lo planteó. Es como si el Perú estuviera sido atendido por una cocinera y esa cocinera solamente ofreciera té con pan, solo. Durante muchos años té con pan solo. El punto es que surge una nueva cocinera que le puede decir y le dice a la gente: oye, yo te puedo ofrecer un café con leche con un pancito con huevo. Y entonces, claro, se le pregunta a la primera cocinera: ¿es posible hacer eso? Y claro, le va a decir: no, es imposible, jamás se van a romper los equilibrios fiscales, se va a ver la bancarrota económica, la catástrofe económica. Aquí lo que se trata es demostrar de que sí es posible el mejoramiento del menú, pero claro, para eso tiene que haber, primero, voluntad política, y segundo, herramientas técnicas para la toma de decisiones. Y estas dos cosas son, en mi opinión, lo que fundamentan en gran parte la propuesta de crecimiento con inclusión social por lado de ANAPET. Aclaramos entonces que el precio del gas sería el del natural, así el es, que baje a 12. Así es. Y una cierta rebaja que no nos ha mencionado todavía en el gas licuado de petróleo. Porque eso depende de muchos cálculos, depende cuál es el precio del momento del gas alternativo, o sea, el precio del gas alternativo al precio de paridad de importación, que es el que se está tomando ahora como referencia para establecer el precio del gas licuado en balones. Con respecto al sueldo mínimo, Vital Fuerza 2011 ofrece subir el sueldo mínimo a 700 soles en 3 armadas. En el caso de Gana Perú, en la hoja de ruta, finalmente, ¿cómo queda este tema? Miren, se plantea el incremento de 750 soles dentro de lo que es el primer año, pero no podemos prescindir de la institución que mira estas cosas, que es el Consejo Nacional del Trabajo. Entonces, aquí de lo que se trata es, frente a las críticas, no se puede incrementar la remuneración mínima vital porque eso va a significar que hay empresas que no tengan los ingresos suficientes para poder pagar esa mayor planilla. Se olvida que como parte de la propuesta se está planteando un conjunto de medidas agresivas de promoción por el lado de mejora en competitividad, la búsqueda de nuevos mercados, la oportunidad de tener mayores ingresos y ventas para las unidades económicas del país. Si las empresas pueden tener más ingresos por ventas, esos mayores ingresos les va a permitir sufragar costos laborales gradualmente mayores. Ahora, mucho se dice y se critica, no, la alternativa más bien debería ser reducir el salario para que se contrate más gente. Se olvida que cuando se reduce el salario, la capacidad de compra, la demanda, el consumo de esos trabajadores con ingresos disminuidos es menor, las empresas venden menos y se genera un círculo perverso. Entonces, y el otro tema es que es bien curioso, algunos hablan de inclusión social y sin embargo denostan con el incremento de la remuneración mínima vital. Curiosamente, no se habla de inclusión social a costa de tener trabajadores con trabajos precarios o con ingresos disminuidos. Ahora, hay una mala noticia para la economía peruana. El Perú ha caído en el ranking mundial de la competitividad. Se habla que hay un déficit de infraestructura y una lentitud de los proyectos para ejecutar. En un eventual gobierno de Ollanta Humala, ¿cómo se va a hacer para que este déficit de infraestructura pueda cambiar? Evidentemente el Estado no lo puede hacer solo, estamos hablando de alrededor de 37.000 millones de dólares de déficit y eso es fundamental para que se sostenga el crecimiento en el tiempo. A ver,
¿por qué razón el Perú no puede crecer a tasas sostenidas por encima del 10%? La primera restricción que aparece es el abastecimiento de energía eléctrica. Si usted crece por encima del 10%, empieza a tener los cuellos de botella por el lado de abastecimiento de energía, empieza el racionamiento, empiezan las presiones al alza en el costo de la energía. Usted necesita invertir en energía para poder facilitar, por ejemplo, procesos de crecimiento sostenidos. Y así podría hablar de una serie de restricciones que vienen por el lado de infraestructura, pero los recursos del Estado definitivamente son pequeños. Entonces, inclusive es más, la inversión pública es solamente la tercera, digamos, la inversión privada es 2 veces lo que es la inversión pública, hasta un poco más. Entonces, algo así como la inversión en el país se divide 2/3 inversión privada, 1/3 inversión pública. Es pequeña, se necesitan promover asociaciones público-privadas, y aquí obviamente hay un mensaje claro: se necesita promover la inversión en varios sectores de la economía, uno de ellos es la infraestructura, justamente para superar estos cuellos de botella. Cualquier opción que implique, por ejemplo, suponer que a punta de inversión pública se va a poder resolver prestamente estas restricciones, este déficit de infraestructura, es simplemente una ilusión. Se necesita el concurso del sector privado, y es por eso que se va a hacer muy intensivo, se va a hacer muy promotor de las asociaciones público-privadas para poder avanzar más rápidamente y reducir este déficit. También se ha criticado a Ollanta de ofrecer programas sociales con dinero que no existe. ¿De dónde se va a sacar el dinero para poder financiar estos programas? Yo le explico. Miren, hay varias fuentes. Incorrectamente, y subrayo, incorrectamente, se presenta que la única fuente de financiamiento de la propuesta de Gana Perú viene por el lado de aumentar la contribución fiscal de las mineras. Digo incorrectamente, ¿por qué? Porque la mayor contribución fiscal está sujeto obviamente a la situación de precios altos de los minerales. Y todos sabemos, no se necesita ser economista para darse cuenta, que el precio alto de los minerales no va a continuar por siempre. Estos son ciclos que hay alrededor de la economía mundial, y lo correcto, lo financieramente adecuado es, si usted va a proponer gasto continuo, su ingreso, o sea, su financiamiento también tiene que ser continuo. Eso es el ABC, digamos, en finanzas públicas. Entonces, nosotros es verdad, consideramos aumentar la contribución fiscal de las mineras, pero lo fundamental del incremento de la recaudación que va a servir para financiar los programas sociales tiene que ver con el tema del crecimiento, el sostenimiento del crecimiento. ¿Por qué? 1% de crecimiento del Producto Bruto Interno origina un incremento, en los cálculos más pesimistas, un incremento de la recaudación tributaria en 1.2%. Uno podría tratar de buscar la explicación del porqué de eso. Muy sencillo. El grueso del Producto Bruto Interno es generado por el sector privado, y las empresas producen para vender. Y entonces, cuando se vende, usted por cada venta captura, por ejemplo, el impuesto general a las ventas. O sea, las empresas producen, venden, se capta impuesto general a las ventas, eso va a incremento de la recaudación. Aquí la clave va por el lado de sostener el crecimiento económico, 1, y 2, también se plantea, y está en blanco y negro en la propuesta, en empoderar la capacidad de fiscalización de la SUNAT. Se dice con claridad, por ejemplo, que las tasas de evasión, en el caso del impuesto general a las ventas y en el caso del impuesto a la renta, está en 39 y 47% respectivamente. Obviamente hay márgenes para reducir no solamente la evasión, sino la elusión tributaria. Se trata de empoderar a la SUNAT. Aquí, insisto una vez más, los programas sociales en conjunto tienen un costo aproximado de 3% del Producto Bruto Interno, y eso tiene su correspondiente contrapartida por el lado del financiamiento. No podía ser de otra manera. Muy bien, agradecemos al doctor Kuru Burneo, miembro del equipo económico de Gana Perú, por su presencia en Radio Nacional. A ustedes, gracias.